En el video pasado estuvimos haciendo una revisión de la farmacología de los agentes simpaticolíticos. En este video estaremos ahora pasando a revisar la farmacología de otro grupo de medicamentos antihipertensivos muy comúnmente utilizados, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio son un grupo de medicamentos que, como su propio nombre lo dice, van a actuar al bloquear a los canales de calcio. Vamos a comenzar estudiando cuáles son los medicamentos que se incluyen dentro de esta categoría de agentes antihipertensivos, así como cuáles son las vías mediante las cuales podemos administrarlos. Los bloqueadores de los canales de calcio se van a dividir en tres clases químicas, cada una de las cuales va a tener diferentes propiedades tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas que nos permiten diferenciar a los diferentes fármacos entre sí. Dentro de estas clases químicas encontramos a las fenilalquilaminas, a las benzotiazepinas y a las dihidropiridinas. En el caso de las fenilalquilaminas únicamente tenemos disponible un solo medicamento, tanto por vía oral como por vía intravenosa, que es el verapamilo. En el caso de las benzotiazepinas encontramos de igual manera un solo medicamento disponible tanto por vía oral como por vía intravenosa, que es el diltiazem. Y por último, en el caso de las dihidropiridinas vamos a encontrar 9 diferentes medicamentos que incluyen al felodipino, al amlodipino, clevidipino, isradipino, lercanidipino, nicardipino, nifedipino, nimodipino y por último al nisoldipino. Para facilitar el aprendizaje del nombre de estos medicamentos, vemos que todos tienen una terminación en común, que es dipino, y además, para recordar cuáles son los medicamentos que se encuentran dentro de esta categoría de bloqueadores de los canales de calcio, que son las dihidropiridinas, en el caso de los primeros 5 medicamentos, podemos ver que las primeras letras pueden formar una mnemotecnia, que es fácil, y los últimos 4 medicamentos todos van a comenzar como ni. Entonces ya nomás tenemos al nicar, nife, nimo y al nisol, y agregamos dipino al final y ya tenemos el nombre de los medicamentos. Todos estos medicamentos van a estar disponibles por vía oral, con excepción del clevidipino, que únicamente está disponible por vía intravenosa. Y en el caso del nicardipino y el nimodipino, además de estar disponibles por vía oral, también los podemos encontrar de manera intravenosa. En el caso del tratamiento de la hipertensión arterial, únicamente vamos a utilizar estos medicamentos por vía oral. Pero también en el caso de las emergencias hipertensivas, que es una situación en la cual hay una elevación intensa de la presión arterial con cifras de presión arterial sistólica mayores a 180 o cifras de presión arterial diastólicas mayores a 120 milímetros de mercurio, y aparte hay evidencia de daño a órgano blanco, es necesario administrar medicamentos por vía intravenosa para reducir de manera rápida la presión arterial y de esa manera limitar el daño a órgano blanco. Entonces, hay 2 dihidropiridinas que podemos administrar por vía intravenosa en el caso de las emergencias hipertensivas. Estos incluyen al clevidipino, así como al nicardipino por vía intravenosa. Ahora, pasando a revisar el mecanismo de acción de estos medicamentos, una mayor concentración de calcio citosólico causa una contracción aumentada en las células musculares, tanto lisas vasculares como cardíacas. Enfocándonos primero en las células del músculo liso, la entrada de calcio desempeña un papel dominante, pero la liberación de calcio desde los sitios de almacenamiento intracelular también va a contribuir a la contracción del músculo liso vascular. En contraste con lo que es el músculo cardíaco, que este músculo se contrae y se relaja de tal manera que cuando se contrae bombea la sangre y cuando se relaja permite que entre la sangre hacia los ventrículos, de tal manera que se va a estar contrayendo y relajando toda la vida para bombear la sangre. El músculo liso en los vasos sanguíneos siempre va a mantener un tono, una contracción tónica. A esto se le denomina tono vasomotor, y este tono permite siempre mantener una presión que permita el flujo adecuado hacia los órganos. Ya que si no existiera este tono, pues todos los vasos estarían vasodilatados y la presión caería y no habría un correcto flujo hacia los órganos. De tal manera que cuando producimos vasoconstricción, el tono simplemente aumenta, y cuando producimos vasodilatación, el tono va a disminuir, pero nunca deja de existir este tono en los vasos. Las concentraciones de calcio citosólico pueden aumentar mediante diversos estímulos contráctiles en el caso de las células de músculo liso vascular. Muchas hormonas y autacoides aumentan la entrada de calcio a través de los llamados canales operados por receptores, mientras que los aumentos en las concentraciones externas de potasio y los estímulos eléctricos despolarizantes incrementan la entrada de calcio a través de los canales regulados por voltaje. En el caso de los miocitos cardíacos, la entrada de calcio
extracelular provoca una mayor liberación de calcio desde las reservas intracelulares en un proceso conocido como liberación de calcio inducida por calcio, y de ese modo se inicia la contracción muscular. Ahora, enfocándonos a lo que serían los canales de calcio regulados por voltaje, que es en los cuales va a tener su acción este grupo de medicamentos, estos se han dividido en al menos 3 subtipos en función de sus conductancias y sensibilidades al voltaje, incluyendo a los subtipos L, N y T. Además, estos canales contienen dominios de secuencias homólogas que están dispuestas en tándem dentro de una única subunidad grande. Además de la principal subunidad formadora de canales, que es la subunidad alfa 1, los canales de calcio contienen varias otras subunidades asociadas denominadas alfa 2, beta, gamma y delta, que van a modular lo que sería la actividad de la subunidad alfa 1, que es la formadora de canales. En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, estos van a producir sus efectos inhibiendo los canales de calcio regulados por el voltaje de tipo L, no a los de tipo N ni T. Y esta acción se va a tener al unirse a la subunidad alfa 1, que mencionábamos previamente, que es la subunidad formadora de canales de estos canales, reduciendo así pues lo que sería el flujo de calcio a través de este canal. Vamos a pasar a hablar de las acciones que tienen estos medicamentos sobre los diferentes tejidos en los cuales van a estar actuando. Que básicamente estos medicamentos tienen acciones sobre 2 tipos de tejidos que incluyen el tejido vascular y el tejido cardíaco. Enfocándonos primero al estudio de las acciones sobre el tejido vascular, al menos 3 mecanismos distintos pueden ser responsables de la contracción de las células del músculo liso vascular. En primer lugar, los canales de calcio regulados por el voltaje se abren en respuesta a la despolarización de la membrana y el calcio extracelular desciende por su gradiente electroquímico hacia el interior de la célula, produciendo la contracción. En segundo lugar, las contracciones inducidas por agonistas que aparecen sin despolarización de la membrana son consecuencia de la estimulación de la vía GQ-PLCIP3, lo que resulta en la liberación de calcio intracelular desde el retículo sarcoplásmico. Y en tercer lugar, los canales de calcio operados por el receptor permiten la entrada de calcio extracelular en respuesta a la ocupación del receptor. Todos estos mecanismos pues, van a permitir la entrada de calcio al interior de la célula y esto va a provocar un aumento en lo que serían las concentraciones de calcio citosólico, produciendo una unión elevada del calcio y la calmodulina. Y el complejo calcio-calmodulina a su vez va a activar a la cinasa de cadena ligera de miosina con la fosforilación resultante de la cadena ligera de miosina, y tal fosforilación promueve la interacción entre la actina y la miosina que conduce a la contracción sostenida del músculo liso. Ahora, ¿cuáles son las acciones pues, que van a tener los bloqueadores de los canales de calcio sobre el tejido vascular? Estos medicamentos lo que van a producir es una vasodilatación. La vasodilatación que producen pues, estos medicamentos va a estar dada por la inhibición de los canales de calcio regulados por el voltaje de tipo L en el músculo liso vascular, disminuyendo lo que sería la entrada de calcio. Esta disminución en la entrada de calcio, pues, como pudimos ver, el calcio es necesario para producir la contracción. Entonces, esto va a reducir la contracción de lo que sería el músculo liso vascular. Así, todos los bloqueadores de los canales de calcio relajan el músculo liso arterial, con ello disminuyen la resistencia arterial, la presión arterial y la poscarga cardíaca. Vamos a enfocarnos ahora en lo que sería el estudio de las acciones de los bloqueadores de los canales de calcio sobre el tejido cardíaco. Para comprender estas acciones, es necesario hacer un breve repaso de la fisiología de la excitación y la contracción del músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene una capacidad única que lo difiere a otros tipos de músculo, que es su capacidad de ser autoexcitable. A diferencia, por ejemplo, lo que sería el músculo esquelético, que requiere un estímulo externo por un nervio para poder contraerse, el corazón no requiere estímulos externos para producir su contracción. Más bien, se van a estar generando impulsos eléctricos dentro del corazón que van a producir la contracción, y estos impulsos eléctricos van a estar siendo dados por unos miocitos cardíacos especializados que se denominan células marcapasos y que las podemos encontrar en lo que es el sistema de conducción cardíaco, que consta en lo que sería la aurícula derecha del nodo sinauricular, además del nodo auriculoventricular, del cual se desprende el haz de His que se introduce ya en los ventrículos, y en el septum interventricular se va a ir en lo que sería la rama izquierda y derecha del haz de His que terminan en las fibras de Purkinje. Ahora, estas células marcapasos, como decíamos, van a estar mandando impulsos eléctricos de manera constante para excitar a los miocitos cardíacos y producir la contracción. Esta capacidad que tienen de estar generando de manera automática impulsos eléctricos va a estar dado por su potencial de acción, que como podemos darnos cuenta difiere del potencial de acción del miocito cardíaco.
vemos que estas células nunca tienen un verdadero potencial de membrana en reposo, sino que, como podemos darnos cuenta, de tener un potencial de membrana de alrededor menos 60 milivoltios en la fase 4, que sería la primera fase, el voltaje se comienza a elevar de manera que va a alcanzar un umbral de alrededor de menos 40 milivoltios. Esta elevación del voltaje va a estar dada porque siempre tenemos estos canales de sodio abiertos que van a permitir la entrada de sodio desde el exterior de la célula hacia el interior, y hacer un ion positivo pues comienzan a elevar el voltaje hasta llegar a este umbral de alrededor de menos 40 milivoltios, en el cual estos canales de calcio sensibles al voltaje se van a abrir para permitir la entrada rápida de calcio hacia el interior de la célula en la fase 0, que sería la despolarización de la célula hasta alrededor de más 10 milivoltios. Y por último, en lo que sería la fase 3, se van a cerrar estos canales de calcio y se van a abrir estos canales de potasio sensibles al voltaje, permitiendo la salida de este ion positivo hacia el exterior, lo cual pues va a permitir la repolarización de la célula a su potencial de membrana de alrededor de menos 60 milivoltios, del cual otra vez va a suceder el mismo proceso toda la vida, generándose impulsos eléctricos que van a permitir la contracción del corazón. Ahora, estos impulsos eléctricos que generan estas células marcapasos y que van a conducirse a través de todo el corazón para excitar estos miocitos cardíacos, pues esta conducción está dada porque todos los miocitos cardíacos se encuentran unidos por uniones en hendidura o uniones tipo gap que van a permitir el flujo libre de iones desde una célula a otra, de tal manera que estos iones positivos van a estar llegando a los miocitos cardíacos. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar el potencial de acción de los miocitos cardíacos, que son como tal las células obreras que se van a encargar de producir la contracción. Vemos que en la fase 4, que es la fase de potencial de membrana en reposo, se mantiene un voltaje negativo de alrededor de menos 90 milivoltios porque están abiertos estos canales de potasio que permiten la salida de este ion. Sin embargo, cuando el impulso eléctrico generado por las células marcapasos alcanzan a estas células, vemos que se va a elevar el potencial de membrana desde menos 90 milivoltios hasta alrededor de menos 70 milivoltios. Cuando se alcanza este umbral, se van a abrir estos canales de sodio que son sensibles al voltaje y van a permitir la entrada rápida de este ion positivo hacia el interior de la célula, produciendo lo que sería la despolarización de esta hasta alrededor de más 20 milivoltios. En este momento se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir estos canales de potasio que son sensibles al voltaje también, que van a permitir la salida de potasio hacia el exterior de la célula y van a producir una repolarización inicial. Sin embargo, vemos que al alcanzar la fase 2 se van a estar abriendo también estos canales de calcio sensibles al voltaje que van a permitir también la entrada de calcio, de tal manera que está saliendo potasio y está entrando calcio, ambos iones positivos, de tal manera que se va a producir esta meseta en alrededor de más 5 milivoltios. Por último, se van a cerrar pues los canales de calcio y van a quedar abiertos los de potasio, permitiendo la salida de este ion positivo, repolarizando otra vez a la célula a su potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Ahora, la contracción del músculo va a suceder en lo que es la fase 2 o la fase de meseta del potencial de acción, ya que es cuando entra el calcio hacia el interior de la célula y este calcio se va a unir a la troponina C, aliviando el efecto inhibidor del complejo de troponina en el aparato contráctil y permitiendo la interacción de la actina y la miosina, lo cual va a llevar a la contracción de lo que sería el músculo. Ahora, ¿cuáles son las acciones que van a tener pues, los bloqueadores de los canales de calcio? Estos medicamentos van a bloquear los canales de calcio tanto en los miocitos cardíacos como en las células marcapasos y van a tener así pues 3 acciones. En el caso de el bloqueo de los canales de calcio en los miocitos cardíacos que van a producir la contracción, pues el menor flujo de calcio al interior de la célula, lo que va a producir es que hay una menor fuerza de contracción por parte del músculo cardíaco. Esto es lo que se denomina como efecto inotrópico negativo. Además, al bloquear a los canales de calcio sobre lo que es el nodo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón que se va a estar encargando de generar los impulsos eléctricos que contraen el corazón, marcando la frecuencia cardíaca, al bloquearse pues a los canales de calcio en estas células de lo que sería el nodo sinoauricular, lo que va a pasar es que va a disminuir la frecuencia con la que se generan estos impulsos, es decir, se disminuye la frecuencia cardíaca en lo que se denomina como un efecto cronotrópico negativo. Y por último, al bloquear los canales de calcio en el nodo aurículo ventricular que se encarga
de disminuir o lentecer la conducción aurículo-ventricular o el impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. Si bloqueamos a los canales de calcio en este nodo, se va a enlentecer, pues, o se va a reducir la velocidad de conducción aurículo-ventricular. A esto se le conoce como un efecto dromotrópico negativo. Vamos a pasar ahora a revisar entonces cada uno de estos efectos de manera individual que tienen los bloqueadores de los canales de calcio. En el caso de lo que sería el efecto inotrópico negativo, al inhibir la afluencia de calcio, los bloqueadores de los canales de calcio van a tener un efecto directo sobre el corazón, que es reducir el tamaño del pico de la corriente transitoria del calcio en lo que serían los miocitos cardíacos, y por lo tanto produciendo un efecto inotrópico negativo, es decir, disminuyen la fuerza con la que se va a contraer el corazón. Aunque esto va a ser cierto para todas las clases de bloqueadores de los canales de calcio, el mayor grado de vasodilatación periférica que se observa con las dihidropiridinas va a disminuir lo que es la presión arterial y va a producir un reflejo vasoreceptor que aumenta el tono simpático sobre el corazón. Entonces el corazón, recordando en el corazón, el sistema nervioso simpático va a tener un efecto de aumento en lo que sería la fuerza de contracción, es decir, tiene un efecto inotrópico positivo. Entonces este es un efecto indirecto que tienen las dihidropiridinas, de tal manera que el efecto inotrópico negativo en el caso de las dihidropiridinas se va a perder por este efecto indirecto que tiene con la activación del tono simpático sobre el corazón. En el caso de los efectos cronotrópicos y dromotrópicos negativos, en los nodos sinoauricular y aurículo-ventricular, la despolarización depende en gran medida del movimiento de calcio a través del canal lento. El efecto de un bloqueador de los canales de calcio en la frecuencia del marcapasos del nodo SA y en la conducción AB depende de que el agente retrase o no la recuperación del canal lento. Aunque el nifedipino, que es el prototipo de las dihidropiridinas, reduce la corriente interna lenta de una manera dependiente de la dosis, que es su efecto directo, este medicamento no afecta la velocidad de recuperación del canal lento de calcio, de tal manera que en las dosis utilizadas clínicamente, este medicamento y todas las dihidropiridinas va a predominar lo que sería el efecto indirecto sobre el corazón, que es la activación de lo que sería el sistema nervioso simpático, que va a producir un efecto cronotrópico positivo y dromotrópico positivo, y así se va a perder el efecto directo que tenían estos medicamentos, que era cronotrópico y dromotrópico negativo. Y en contraste, el verapamil y el ditasem no solo reducen la magnitud de la corriente a través del canal de calcio de tipo L, sino que también disminuyen la velocidad de recuperación del canal, de tal manera que en estos medicamentos va a predominar el efecto directo sobre el efecto indirecto que tienen estos medicamentos. Así, estos medicamentos van a tener un gran efecto cronotrópico como dromotrópico negativo. El efecto dromotrópico negativo es la base de su uso en el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares. Por último, en el caso de las acciones de estos medicamentos, vamos a ver cuáles son los efectos cardiovasculares integrados que tienen. Aquí tenemos una tabla donde se resumen las acciones de estos medicamentos sobre el tejido vascular, que decíamos que era producir una vasodilatación, así como sobre el tejido cardíaco, que decíamos que producen una disminución en la fuerza de contracción por su acción del bloqueo de los canales de calcio en los miocitos cardíacos, y también disminuyen lo que sería la frecuencia cardíaca, un efecto cronotrópico negativo al actuar sobre las células marcapasos en el nodo sinoauricular, y también van a disminuir lo que sería la conducción AB, es decir, su efecto dromotrópico negativo al bloquear los canales de calcio en las células marcapasos del nodo aurículo-ventricular. En esta tabla, por otro lado, tenemos a las clases de medicamentos que incluyen a las fenilalquilaminas, a las benzodiazepinas y a las dihidropiridinas. Aquí es importante que en esta tabla los efectos relativos se van a cuantificar desde sin efecto, que se va a clasificar como un 0, hasta un efecto notable, que sería un 5. Entonces, al principio mencionábamos que las diferentes clases químicas de bloqueadores de los canales de calcio difieren en sus propiedades farmacodinámicas, de tal manera que enfocándonos al estudio de esta tabla, vemos que las fenilalquilaminas tienen efectos significativos tanto en las células del músculo liso vascular, produciendo vasodilatación, así como en las células cardíacas, donde tienen tanto un efecto inotrópico, cronotrópico, así como dromotrópico negativo bastante marcado, ¿no? En el caso de las benzodiazepinas, de igual manera,
Al igual que las fenilalquilaminas, estos medicamentos afectan tanto las células del músculo liso vascular, produciendo vasodilatación, así como las células cardíacas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el efecto inotrópico negativo de las benzodiazepinas va a ser mucho menor al de las fenilalquilaminas, que es el verapamil. Por último, en el caso de las dihidropiridinas, pues podemos darnos cuenta que su acción va a ser más que nada de vasodilatación, ya que debido al efecto indirecto de lo que sería la activación del sistema nervioso simpático en el corazón, pues van a perderse las acciones sobre el corazón. Una vez que hemos revisado las acciones que tienen estos medicamentos sobre los diferentes tejidos sobre los cuales van a estar actuando, ahora vamos a pasar a revisar cuál es la utilidad clínica de estas acciones o cuáles son los usos terapéuticos de estos medicamentos en el tratamiento de diversas enfermedades, comenzando con la hipertensión arterial. Los bloqueadores de los canales de calcio se encuentran entre los fármacos preferidos para el tratamiento de la hipertensión, tanto en monoterapia como en combinación con otros agentes antihipertensivos, porque tienen un efecto bien documentado sobre los desenlaces cardiovasculares y la mortalidad total. En el caso de las dihidropiridinas, los bloqueadores de los canales de calcio más estudiados y utilizados para el tratamiento de la hipertensión son las dihidropiridinas de acción prolongada con suficiente eficacia de 24 horas a lo que sería la dosis única. El nifedipino de liberación inmediata y otras dihidropiridinas de acción corta no tienen cabida en el tratamiento de la hipertensión. Además, otro medicamento que forma parte de las dihidropiridinas, que es el nimodipino, a pesar de que fue desarrollado para tratar la hipertensión, más bien se va a utilizar para tratar el vasoespasmo cerebral causado por las hemorragias subaracnoideas. Y el clavipino solo está disponible para su administración intravenosa y puede ser útil para controlar la presión arterial en la hipertensión grave o perioperatoria como una alternativa a la nitroglicerina, al nitroprusato de sodio o al nicardipino. El verapamilo y el diltiazem, que son fenilalquilaminas y benzodiazepinas respectivamente, también tienen vidas medias cortas, más efectos secundarios cardíacos y un alto potencial de interacción con medicamentos y, por lo tanto, no van a ser antihipertensivos de primera línea. De tal manera que en el tratamiento de la hipertensión los medicamentos que preferimos son las dihidropiridinas. Ahora vamos a hablar de la utilidad de estos medicamentos en la angina de pecho. La angina de pecho es una enfermedad en la cual se produce dolor por isquemia del miocardio. Vamos a recordar qué es la isquemia. La isquemia es básicamente el estrés celular causado por un desbalance entre, por un lado, lo que sería la demanda de nutrientes, en este caso por parte del miocardio, y por otro lado, lo que sería el aporte de nutrientes por parte del flujo sanguíneo. Entonces, en la isquemia, debido a una obstrucción de una arteria coronaria, por ejemplo, debido a aterosclerosis, el flujo pues, es inadecuado de tal manera que el aporte de nutrientes se vuelve deficiente y entonces en este desequilibrio la demanda de nutrientes supera el aporte de nutrientes por parte del flujo. A este desbalance es lo que produce el estrés celular que se conoce como isquemia. Entonces, todos los bloqueadores de los canales de calcio van a ser útiles en el tratamiento de la angina de pecho o el dolor por isquemia. ¿Cómo van a ser útiles estos medicamentos? Pues al producir vasodilatación de las arterias coronarias, pues pueden aumentar lo que sería el determinante de lo que sería el flujo sanguíneo en este caso, para el tratamiento de lo que sería la angina variante. Sin embargo, para el tratamiento de la angina de pecho, el principal mecanismo mediante los cuales estos medicamentos mejoran lo que sería la angina de pecho es mediante la reducción de la poscarga cardíaca, de tal manera que el corazón bombea la sangre contra una menor presión y así reduce el trabajo y lo que sería la demanda de nutrientes por parte del miocardio, mejorando pues este balance entre lo que sería el aporte y la demanda de nutrientes por parte del corazón. También los bloqueadores de los canales de calcio se van a utilizar para tratar arritmias cardíacas. En este caso únicamente vamos a utilizar el verapamilo y el diltiazem, ya que estos son medicamentos que tienen pues grandes acciones dromotrópicas negativas, pero no las dihidropiridinas, ya que veíamos que tienen pues prácticamente un efecto dromotrópico negativo nulo. Entonces, el verapamilo y el diltiazem van a ser útiles por su efecto dromotrópico negativo como agentes antiarrítmicos en las taquiarritmias supraventriculares. En el caso de la migraña, el verapamilo también se ha utilizado en la profilaxis de los dolores de cabeza por migraña, pero se considera un fármaco de segunda elección. En el caso del vasoespasmo cerebral producido por una hemorragia subaracnoidea,
En esta situación, cuando más comúnmente en las hemorragias subaracnoideas espontáneas, pues hay que recordar que las principales arterias del cerebro se encuentran dentro de este espacio que se denomina espacio subaracnoideo, que se encuentra entre lo que sería la pía madre y la aracnoides. En este espacio encontramos líquido cefalorraquídeo y pues además en este espacio van a estar pasando lo que son las principales arterias del cerebro. Entonces, cuando se forman aneurismas dentro de este espacio y se rompen y producen un sangrado hacia el espacio subaracnoideo, pues la sangre ocupa este espacio y puede generar, irritar a lo que serían las arterias dentro del espacio subaracnoideo y producir un vasoespasmo de estas, llevando a la generación de isquemia del cerebro. Entonces, lo que sería el nimodipino se puede administrar para evitar este vasoespasmo cerebral. Por último, también el diltiazem, el felodipino, el amlodipino y el nifedipino parecen aliviar los síntomas de la enfermedad de Raynaud. Que la enfermedad de Raynaud es una enfermedad en la cual, debido a estímulos como por ejemplo el frío o cambios emocionales, hay un espasmo de las arterias de la mano que van a producir isquemia de los dedos, sobre todo, y esto va a pues, generar síntomas como una sensación de frío, un dolor urente, parestesias, además de que los dedos se ponen cianóticos, entre otras manifestaciones. Entonces, administrar estos medicamentos puede ayudar a evitar el espasmo y pues, reducir los síntomas de la enfermedad de Raynaud. Ahora vamos a pasar a estudiar los efectos adversos que tienen estos medicamentos o los bloqueadores de los canales de calcio. El perfil de efectos adversos de los bloqueadores de los canales de calcio varía entre los medicamentos de esta clase. Las cápsulas de nifedipino de liberación inmediata a menudo causan cefalea, enrojecimiento, mareos y en realidad pueden empeorar la isquemia del miocardio. Esto se debe a que el nifedipino de liberación inmediata se va a absorber de manera rápida después de la ingesta oral y solo produce una breve elevación del nivel del fármaco en sangre que está asociada con una disminución abrupta de la presión arterial que veíamos que producía un varoreflejo que provoca la activación del sistema nervioso simpático y produce taquicardia. A su vez, esto puede llevar a la aparición de los síntomas descritos previamente, incluyendo el riesgo aumentado de angina de pecho al disminuir repentinamente la presión de perfusión coronaria concomitante con la taquicardia. Estos síntomas que se observan con el nifedipino de liberación inmediata constituyen un problema menor con las presentaciones de liberación sostenida de este medicamento y con las hidropiridinas que tienen una semivida larga y que proporcionan concentraciones del fármaco más constantes en sangre. También se puede en algunos pacientes que toman bloqueadores de los canales de calcio observar un edema periférico que no es resultado de la retención generalizada de líquido, sino que lo más probable es que sea consecuencia de un aumento en la presión hidrostática en las extremidades inferiores debido a la dilatación precapilar y la constricción postcapilar refleja, que pues va a aumentar la presión hidrostática a nivel capilar, permitiendo la salida del líquido que forma al edema. Otros efectos adversos de estos medicamentos se deben a las acciones en el músculo liso extravascular. Entre ellos pues, pueden causar o agravar el reflujo gastrocefágico. El estreñimiento es un efecto adverso común con el verapamilo, pero que ocurre con menos frecuencia con otros bloqueadores de los canales de calcio. Y la retención urinaria es un efecto adverso poco usual. Los efectos adversos poco frecuentes incluyen erupción cutánea y elevaciones de las enzimas hepáticas. Por último, en relación a los efectos adversos, vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de los bloqueadores de los canales de calcio. La administración conjunta de verapamilo o diltiazem con un beta bloqueador está contraindicada por la posibilidad de generar un bloqueo AB, bradicardia grave y disminución de la función ventricular izquierda por las acciones sinérgicas que tiene pues, administrar estos dos medicamentos a la vez. El verapamilo y el diltiazem, al tener efectos dromotrópicos negativos, van a estar contraindicados en pacientes con bloqueo AB de segundo o tercer grado, pues ya que esto empeoraría pues el bloqueo y pues el paso de los impulsos hacia los ventrículos de los pacientes. Y por último, los bloqueadores de los canales de calcio están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero el felodipino y el amlodipino no empeoran el pronóstico y entonces pueden administrarse en el caso de que estén indicados por otros motivos. Ya para terminar, vamos a hablar de las dosis de estos medicamentos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Comenzando con las fenilalquilaminas, únicamente tenemos al verapamilo, que si es de liberación inmediata, se da en dosis de 40 a 120 miligramos 3 veces al día.
Y si es de liberación sostenida, se da en dosis de 120 a 480 miligramos una sola vez al día. En el caso de las benzodiazepinas, únicamente tenemos el diltazem, que si es de liberación sostenida, se da en dosis de 60 a 180 miligramos dos veces al día. Y si es de liberación prolongada, se da en dosis de 120 a 360 miligramos una vez al día. Y por último, en el caso de las dihidropiridinas, el felodipino se da en dosis de 2.5 a 20 miligramos una vez al día. Amlodipino se da en dosis de 2.5 a 10 miligramos una sola vez al día. Decíamos que el clevipino pues únicamente se administra por vía intravenosa en el tratamiento de emergencias hipertensivas. El isradipino se va a dar en dosis de 2.5 a 10 miligramos dos veces al día. El ercanidipino se da en dosis de 10 a 20 miligramos una sola vez al día. El nicardipino de liberación inmediata se da en dosis de 20 a 40 miligramos tres veces al día. Y si es de liberación sostenida, se va a dar en dosis de 30 a 60 miligramos dos veces al día. Nifedipino, si es el de liberación prolongada, no vamos a dar el de liberación inmediata, se va a dar en dosis de 30 a 90 miligramos una vez al día. Decíamos que el nimodipino no se utiliza para tratar la hipertensión arterial, únicamente los vasoespasmos. Y el nisoldipino se va a utilizar en dosis de 10 a 60 miligramos una vez al día. Todos los medicamentos administrados por vía oral. Entonces con eso ya terminamos nuestra revisión de los bloqueadores de los canales de calcio. En el siguiente video vamos a estar hablando de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son otro grupo de agentes antihipertensivos.